El silencio de la gran mansión fue desgarrado por un único llanto implacable. El eco de un recién nacido resonando en los pasillos de mármol. Subiendo las escaleras de madera pulida, llenando toda la casa de inquietud. Habían pasado 3 horas, pero ese sonido desesperado no cesaba. Abajo, Grace Miller se inclinaba sobre el suelo reluciente, fregando el mismo lugar por 4ª vez. Tenía 24 años. Sus manos endurecidas por el trabajo interminable. Su rostro cansado pero tierno. Cada vez que el llanto del bebé resonaba, su corazón se estremecía. Apenas 6 semanas antes, su propio bebé había sido bajado a la tierra. Desde entonces, el llanto de un bebé la atravesaba como una cuchilla. Arriba, en la habitación del bebé, la bebé Aria Walker, de tan solo 3 meses, yacía en su cuna, con la cara roja, los labios secos y agrietados, y el pecho agitado como si buscara algo que no encontraba. Junto a las cunas había un biberón, estropeado por el calor de la tarde, con una acidez que impregnaba el aire. Olivia Kent, la niñera contratada a un precio muy alto, había desaparecido hacía 6 horas. Había prometido comprar leche de fórmula especial. Pero, en realidad, estaba riendo en un centro comercial, con los brazos cargados de bolsas de la compra. En el primer piso, en su oficina, Adrian Walker, director ejecutivo de una próspera empresa tecnológica, estaba sentado frente a pantallas brillantes en una tensa reunión virtual con inversores japoneses. Gráficos y cifras llenaban la sala, pero detrás de cada palabra latía el llanto desesperado de su hija. En su escritorio, una foto de su difunta esposa, Lauren, atrajo su mirada errante. Lauren, quien había fallecido al dar a luz, dejándolo solo con Aria. Los llantos se hicieron más débiles, tensos, peligrosamente débiles. El cuerpo de Grace se tensó. Ya no podía soportarlo. Tiró el trapo al suelo y subió corriendo las escaleras, agarrando la barandilla con la mano, murmurando con los labios: «Dios mío, no dejes que le pase nada a esta niña». La puerta de la guardería se abrió de golpe. Lo que vio la dejó sin aliento. Aria yacía inerte en su cuna, con el sudor latiendo en su diminuta frente, su respiración superficial y entrecortada, sus labios se movían débilmente, buscando, rogando, pero sin encontrar nada. «Dios mío», Grace corrió hacia adelante, alzando a la bebé en sus brazos temblorosos. El cuerpo de Aria ardía, irradiando calor como un carbón. El hedor apodrido del biberón en la mesita de noche le revolvió el estómago. La bebé se retorcía débilmente en sus brazos, abriendo la boca, buscando vida. En ese momento, algo dentro de Grace se hizo añicos. Durante semanas, su cuerpo había seguido produciendo leche, aunque su propio bebé ya no estaba. Al ver a Aria desvanecerse, el dolor en su interior la invadió sin control. Dejó de pensar. El instinto se apoderó de ella. El instinto de una madre. Se sentó en el sillón junto a la ventana, con manos temblorosas, mientras se desabrochaba la blusa y atraía a Aria hacia sí. Al instante, los llantos cesaron. Aria se prendió con un hambre desesperada, bebiendo con fervor como si la vida misma volviera a cobrar vida. «Está bien, pequeña. Ya estás a salvo», susurró Grace, con lágrimas deslizándose por sus mejillas hundidas. La habitación no estaba llena de desesperación, sino del frágil sonido de la vida, los tragos constantes de un bebé que por fin encontraba la paz. Adrian Walker se quedó paralizada en el umbral. Sus ojos se abrieron de par en par, atrapado entre la conmoción, la furia y algo que no podía identificar. En el sillón junto a la ventana estaba sentada Grace, con la blusa arremangada a toda prisa. La pequeña bebé se apretaba contra su pecho. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, bañándolas en un resplandor que parecía menos pecado y más serenidad. «¿Qué? ¿Qué haces?». La voz de Adrian rompió el silencio, aguda y ronca. Grace casi dio un salto. Abrazó a Aria con más fuerza, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. «Señor, puedo explicarlo». La botella estaba echada a perder. Se estaba desplomando. No podía dejar que se desvaneciera así. Su voz temblaba, apenas conteniendo las lágrimas. Adrian dio un paso al frente, pero se detuvo, con la confusión apoderándose de su mente. La ira siseó que esa era una línea que ningún sirviente debía cruzar. Pero otra voz, más suave pero innegable, susurró que su hija estaba tranquila, en paz por primera vez en semanas. El silencio se densificó hasta resultar sofocante.
Grace inclinó la cabeza, sosteniendo a la niña protectoramente, esperando su juicio. El pecho de Adrien subía y bajaba con pesadez. No podía hablar, así que se dio la vuelta y se fue. Sus pasos pesados contra el suelo de mármol. Más tarde esa noche, Olivia Kent regresó. Perfume y bolsas de compras llenaban el pasillo. La farmacia estaba abarrotada, mintió con indiferencia, dejando las llaves sobre el mostrador. Su mirada se dirigió a Grace y sus labios se curvaron con desdén. Hay gente que no sabe dónde está, le susurró a una criada lo suficientemente alto como para que Grace la oyera. Por la mañana, los rumores se habían extendido como la pólvora. Dicen que la criada amamantó a su bebé. ¡Qué descarada! Perdió a su propio hijo y ahora se aferra al de otra mujer. El vecindario bullía. En clubes de mujeres, en las mesas de té y a través de teléfonos brillantes, el acto de Isabella se presentaba no como salvación, sino como obsesión. El teléfono de Adrien sonaba sin parar. Patricia, la vecina entrometida, susurró al otro lado de la línea. Adrien, querido, debes tener cuidado. Una mujer de duelo puede volverse peligrosa. Mira a Emma como si fuera suya. Tu reputación está en juego. Adrien se apretó las sienes. El cansancio le oprimía los huesos. Patricia, no te creas todos los rumores. Espetó Patricia. Todo el mundo habla de ello. Protege a tu hija y protege tu nombre. Las palabras le hirieron profundamente. Esa noche, en su oficina, Adrien llamó a Grace. Ella temblaba ante su escritorio, con las manos fuertemente apretadas. Lo siento, susurró, con la voz ronca. Pero no podía simplemente verla sufrir. Se moría de hambre. Solo hice lo que cualquier madre habría hecho. Adrien apretó la mandíbula. Le dolía el pecho al recordar la frágil pieza de su hija en los brazos de Grace. Sin embargo, la presión de las voces, del juicio de la sociedad, lo aplastaba. Su voz era fría, definitiva. Grace, estás despedida. Las palabras la destrozaron. Las lágrimas corrían por su rostro mientras suplicaba, por favor, al menos déjame despedirme de ella. Pero Adrien se dio la vuelta, incapaz de mirarla a los ojos desesperados. Bajo la lluvia torrencial, Grace salió de la mansión con solo una pequeña bolsa. Desde la ventana del piso superior, Adrien vio su solitaria figura desvanecerse en la tormenta. Su corazón ardía con un dolor que no podía admitir. La mansión se sintió más vacía la misma noche que Grace se fue. El silencio fue roto una vez más por los gritos de Aria, más fuertes, más desesperados, interminables. Adrien paseaba por la habitación de su hija, abrazando a su hija contra su pecho. Él susurraba, la mecía, incluso suplicaba, pero nada la calmaba. Cada vez que le ofrecía el biberón, ella lo apartaba, con los puños apretados y el rostro morado por la tensión. Finalmente, se desplomó en un sueño intranquilo, no por comodidad, sino por agotamiento. A la mañana siguiente, los ojos de Adrien estaban inyectados en sangre. Olivia simplemente se encogió de hombros. Los bebés lloran. Es solo una etapa, dijo con indiferencia, mientras sorbía su café. Su desapego lo hirió como un cuchillo. Pero los días siguientes solo empeoraron. Aria se negaba a comer. Su cuerpo se volvió frágil, su llanto más débil. Adrien llamó a una enfermera experimentada. 2 horas de intentos fallidos dejaron el sudor goteando por la frente de la mujer. Nunca había visto un caso así, admitió. Es como si rechazara el mundo mismo. Desesperada, Adrien llamó a 2 especialistas más. Carla, experta en neonatos, frunció el ceño después de su examen. Esto no es solo físico, explicó. Este niño sufre un trauma emocional. Incluso los bebés pueden sentir cuando han perdido un vínculo. Adrien frunció el ceño. ¿Un vínculo? Pero su madre murió al nacer. Carla negó con la cabeza. No tiene por qué ser la madre. ¿Alguien en quien la bebé confiara? ¿Alguien con quien se sintiera segura? ¿Conoces a alguien así? La pregunta la impactó profundamente. La mente de Adrien gritaba un nombre. Grace. Pero el orgullo y la culpa sellaron sus labios. No, dijo en voz baja. Mientras tanto, Grace se tambaleaba por las calles de la ciudad sin referencias, sin ahorros. Cada puerta a la que llamaba se le cerraba en las narices.
Perdió su habitación alquilada tras 2 meses de deudas impagas. Desahuciada, vagaba solo con una pequeña bolsa de plástico con sus pertenencias. Su primera noche en la calle, se acurrucó en un banco del parque bajo las luces parpadeantes de la calle. Un periódico andrajoso le cubría los hombros. El viento cortaba la fina tela royéndole los huesos. No cerró los ojos ni una vez. La segunda noche, refugiada bajo un toldo roto, oyó pasos. 3 hombres se acercaron con ojos brillantes. «Linda, ¿sola?», preguntó uno con desprecio. «Podemos darte un lugar si nos lo agradeces». Otro rió. El corazón de Grace se aceleró. Salió corriendo, con los pies descalzos chapoteando en los charcos y el barro salpicando tras ella. Se escondió tras la fría piedra del muro de una iglesia hasta el amanecer. Para la tercera noche, su cuerpo flaqueaba. La fiebre le subió y la tos le atormentaba el pecho. Se tambaleaba por un callejón cuando una voz ronca la llamó. «Es tu primera vez en la calle, ¿verdad?». Se giró. Un anciano de unos 60 años estaba allí, de pelo blanco y ralo, cuerpo frágil, pero con una mirada amable. «¿Cómo lo supiste?», susurró Grace. «Aún estás limpia. Tus ojos aún albergan esperanza». «Por eso lo sé», dijo en voz baja. «Ven, hay algunos de nosotros debajo del puente. Al menos allí estarás más segura». Bajo ese puente, se encontró con otros 5, cada uno con solo una estera de cartón, una bolsa y una historia de ruina. «Tenemos reglas», el anciano explicó Howard. «Compartan lo que puedan. Protéjanse mutuamente. Sobre todo, no pierdan su dignidad, aunque pierdan todo lo demás». Grace asintió, abrazándose las rodillas. Pero al caer la noche, su mente regresó a una imagen. El frágil rostro de Emma apretado contra su pecho. «¿Me recuerda?», pensó Grace, temblando de frío. «¿Aún llora por mí?». Pasaron las semanas y Grace se debilitó. Su rostro se volvió demacrado, su cabello enmarañado, su ropa poco más que harapos. Cada mañana se despertaba con un dolor en el pecho, su cuerpo aún produciendo leche, como burlándose de ella con lo que ya no tenía. Cada gota le recordaba que podía criar a un hijo. Sin embargo, Emma se había ido de sus brazos. Por la noche, Grace alzaba la cabeza hacia el cielo y susurraba: «Pequeña Emma, ¿aún me recuerdas o me has olvidado?». Dentro de la mansión, el tormento de Adrien se intensificaba. El estado de Emma empeoraba cada día. Rechazó el biberón, su cuerpo adelgazó, sus llantos se desvanecieron en un gemido de caballo. Adrien se sentó junto a su cuna, observando con impotencia cómo sus deditos se extendían y luego caían flácidos. El recuerdo del último aliento de Lauren lo apuñalaba una y otra vez. Finalmente, Adrien trajo al doctor Villanova, un especialista. El médico estudió a Emma con ojos serios y habló con calma mesurada. «No padece ninguna enfermedad grave. Es una crisis emocional. Si no se recupera pronto, nos veremos obligados a hospitalizarla». Esas palabras le rompieron el corazón a Adrien. Esa noche, se sentó en la habitación de los niños, abrazando a Emma, susurrándole: «Mi pequeña, yo también te estoy perdiendo». A los pocos días, Emma ingresó en el hospital. Pálida, flácida, con el bracito vendado con una vía intravenosa. Yacía rodeada de frías paredes blancas. Adrien rondaba constantemente, con la mirada hundida, abandonando sus reuniones de negocios, incapaz de pensar en nada más que en la frágil vida que se le escapaba de las manos. Entonces, una noche, mientras Adrien regresaba brevemente a la mansión para recoger ropa, unas voces desde el jardín lo paralizaron. Se acercó sigilosamente y vio a Olivia Kent de pie con un hombre desconocido. Tenía una caja en las manos. «Esta es cara, vale más de 300», susurró Olivia. «Sacarás una buena ganancia revendiéndola». El hombre asintió, deslizándole dinero en la palma de la mano. La ira de Adrien estalló. Se abalanzó sobre ella, con la voz como un trueno. «Olivia, ¿qué demonios haces?». Sorprendida, Olivia casi dejó caer la caja con la medicación de Emma. «Señor Walker, ¿puedo explicarlo?». «¿Explicarlo? ¿Estás robando la medicina de mi hija para venderla?». Los ojos de Adrien brillaron de furia. El desconocido salió disparado en la noche. Olivia temblaba, buscando excusas. «Necesitaba dinero para mi madre. Está muy enferma. Solo tomé un poco»,
Solo por esta vez. Adrien apretó los puños y su voz se convirtió en hielo. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? El silencio de Olivia decía la verdad. Sus labios temblaban, sus ojos se desviaban. Por fin, se derrumbó en sollozos. Bien, lo admito. Mentí sobre Grace. Difundí los rumores. Tenía miedo de que confiaras más en ella que en mí. Estaba celosa. Pero ella fue quien salvó a Emma, no yo. Adrien se quedó paralizada. La confesión cayó como un rayo. Su mente dio vueltas. Los recuerdos se deshicieron. Grace alimentando a Emma. Grace la abrazó mientras dormía. La súplica desesperada de Grace. Y él la había arrojado a la calle. Sus rodillas casi se doblaron. Susurró con voz de caballo: Dios mío, he cometido el mayor error de mi vida. Esa noche, Adrien no durmió. Estaba sentado en su oficina, con las luces tenues y la cabeza hundida entre las manos. Una y otra vez, veía la misma imagen. Grace saliendo a la tormenta, agarrando su pequeño bolso, con la lluvia empapándole el pelo. Ella había salvado a su hija, y él la había abandonado. Debo encontrarla antes de que sea demasiado tarde, susurró en el silencio. A la mañana siguiente, comenzó su búsqueda. Primero fue a su antigua pensión. El gerente negó con la cabeza. Se fue hacía semanas. Solo tenía un pequeño bolso, nunca regresó. En el centro de empleo, los empleados hojeaban listas interminables. Demasiados nombres cada día. El suyo no está aquí. Iglesias, hospitales, incluso la comisaría, daban la misma respuesta. Ningún registro. Cada rechazo lo aplastaba aún más. Por la noche, Adrien conducía por los barrios bajos y parques, pasando junto a figuras encorvadas bajo toldos rotos, buscando rostros ocultos por desesperación. La lluvia empañaba el parabrisas como lágrimas. Bajó la ventanilla y gritó: ¿Has visto a una chica llamada Grace Miller? Pero los desconocidos se alejaban con desconfianza en sus ojos. 4 días sin dormir se prolongaron. La barba de Adrien se deshilachó, su camisa se arrugó. En el hospital, Emma se debilitó. Los médicos advirtieron: si no mejora pronto, tendremos que tomar medidas drásticas. El 5.º día por la tarde, sonó su teléfono. Una voz temblorosa. Señor Walker. Soy Mónica, del distrito vecino. Ayer vi a una chica que se parecía a Grace, frágil, enfermiza, caminando por la avenida. El pulso de Adrien se aceleró. Garabateó la dirección y salió corriendo. Durante horas, recorrió las calles, llamándola por su nombre, pero no estaba por ningún lado. Al caer la noche, la desesperación lo envolvió por completo. Se desplomó contra una farola, agarrándose la cabeza. Entonces su teléfono volvió a vibrar. Una voz áspera y anciana habló. Tú eres quien busca a Grace, ¿verdad? Tú. Adrien casi gritó. Sí, por favor. ¿Sabes dónde está? Me llamo Howard. Viví un tiempo en la calle con ella. Esa chica ya ha sufrido bastante. ¿Por qué la buscas? A Adrien se le quebró la voz. Porque mi hija se está muriendo. Y Grace, ella es la única que puede salvarla. Le hice daño. Pero debo enmendarlo. Hubo un largo silencio en la línea. Finalmente, Howard habló lentamente. Está bajo el puente de Avanita Caracus. Pero escúchame. Si vuelves a hacerle daño, no te perdonaremos. Los ojos de Adrien ardían en lágrimas. Juro que no la dejaré sufrir de nuevo. Su coche atravesó la noche a toda velocidad, con los faros cortando la lluvia, y su corazón latiendo con una única y desesperada esperanza. Solo una oportunidad más. El coche de Adrien se detuvo con un chirrido bajo el puente de Avanita Caracus. La noche era fría y húmeda, y el agua goteaba sin parar del hormigón. Su corazón latía con fuerza mientras sus ojos escudriñaban las sombras. Entonces la vio. Grace estaba acurrucada contra una columna. Una manta rasgada cubría sus frágiles hombros. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, con los labios agrietados y el cabello enredado. Una tos violenta sacudió su delgado cuerpo. Parecía un pájaro caído del cielo, con las alas rotas. Grace. La voz de Adrien se quebró cuando él dio un paso adelante. Lentamente, sus ojos se alzaron.
Antes brillantes, ahora solo contenían vacío. Cuando lo reconoció, el miedo se reflejó en su rostro. Se estremeció, apretándose contra la pared como para esconderse. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz áspera y débil. Adrien se quedó paralizada, temerosa de que su sola presencia la destrozara aún más. Él cayó de rodillas en el barro ante ella. La lluvia goteaba de su cabello, empapando su camisa arrugada. «Por favor, escúchame, Emma. Está en el hospital. Se está muriendo. Los médicos dicen que solo tú puedes salvarla». Grace soltó una risa hueca y amarga. «¿Salvarla? Ya lo hice. ¿Y qué obtuve? Vergüenza. Humillación. Arrojada a la calle. ¿Crees que podré volver a confiar en ti?». La voz de Adrien se quebró, temblando de desesperación. «Castígame, pero no la castigues a ella. Por favor. Ella te recuerda. Grace, conoce tu tacto. Te necesita». Las lágrimas inundaron los ojos de Grace mientras su cuerpo se estremecía. En su interior, la guerra rugía. Odio contra el hombre que la había destruido. Amor por el bebé que una vez se aferró a ella como a la vida misma. Se mordió el labio hasta sangrar. Finalmente, en un susurro, dijo: «Iré, pero solo por Emma. Después, dejaré tu vida para siempre». Adrien inclinó la cabeza, incapaz de contener las lágrimas. «Gracias», susurró. Momentos después, su coche aceleró por las calles empapadas de lluvia hacia el hospital. Dentro de la sala, el aire estaba cargado de silencio. Emma yacía inmóvil en la cuna, con los labios azulados y el pecho frágil subiendo y bajando con dificultad. Médicos y enfermeras rondaban cerca, con rostros sombríos. Entonces entró Grace, con pasos débiles pero decididos. Susurró: «Emma». Los ojos de la bebé se abrieron de golpe. Por un instante, una leve señal de reconocimiento brilló. Una sonrisa cansada curvó sus labios. La habitación se quedó en silencio. Las enfermeras jadearon. Adrien se quedó paralizada, con lágrimas en los ojos. Grace se hundió en la silla, abrazando a Emma con sus brazos temblorosos. Al instante, el llanto cesó. La bebé se acurrucó en su pecho, su respiración se calmó, estabilizándose. Los médicos intercambiaron miradas de asombro. «Es un milagro», susurró uno. Y para Adrien, fue más que eso. Fue la redención. Desde el momento en que Grace regresó al hospital, el estado de Emma comenzó a cambiar como si hubiera sido tocado por un milagro. Volvió a beber. Durmió plácidamente en los brazos de Grace y recuperó el color. Las enfermeras negaron con la cabeza, incrédulas. Los médicos admitieron abiertamente: «Es cierto. El vínculo y el cariño pueden salvar la vida de un niño». Adrien se quedó junto a la cuna, observando en silencio. Cada vez que Emma apretaba con fuerza el dedo de Grace, le dolía el pecho, en parte culpa, en parte alegría. Quería darle las gracias, pero la vergüenza lo detuvo. Por fin, una noche, encontró el coraje. «Grace», dijo en voz baja mientras ella volvía a acostar a Emma en la cuna del hospital. «Gracias, no solo por salvarla, sino por volver, aunque no lo merezca». Grace no lo miró. Le acarició el cabello a Emma. Su voz era apenas un susurro. «Solo vine por la niña». Las palabras lo traspasaron, pero lo entendió. La confianza, una vez destrozada, no se podía reconstruir de la noche a la mañana. Mientras tanto, los susurros fuera del hospital se hacían más fuertes. Los mismos vecinos que una vez se burlaron de Grace ahora guardaban silencio. Adrien decidió que debía decir la verdad. Se paró frente a las cámaras en una conferencia de prensa dentro del hospital. Su voz sonaba firme. «Grace Miller salvó la vida de mi hija. Todo rumor que se difundía sobre ella era mentira. Pido disculpas por la injusticia que sufrió». La ciudad estaba atónita. Olivia Kent fue despedida de inmediato y se convirtió en objeto de escarnio público. Los mismos vecinos que una vez se burlaron de Grace ahora bajaban la mirada avergonzados cada vez que pasaba. Grace escuchaba en silencio, pero no decía nada. Se concentraba solo en Emma. Sus respiraciones leves, su sonrisa inocente. Semanas después, Emma recibió el alta. Ahora más fuerte, con los ojos brillantes. Reía cada vez que Grace la levantaba.
Mientras Adrien lo sacaba del hospital, se oían susurros entre la multitud, no de vergüenza, sino de asombro. De vuelta en la mansión, Grace ya no era tratada como una sirvienta. Adrien le ofreció una habitación privada, respeto y seguridad. Juró en silencio que nunca más volvería a enfrentarse al frío de la calle. Aún así, Grace mantuvo las distancias. Su corazón era cauteloso, herido. Pero Emma se convirtió en el puente. Cada vez que la bebé reía, cada vez que sus pequeñas manos buscaban a Grace, las paredes de su corazón comenzaban a ablandarse. Y Adrien también estaba cambiando. Ya no consumido por el trabajo interminable, pasaba las tardes en casa. A veces, mientras Emma dormitaba en el sofá, Adrien y Grace se sentaban una frente a la otra, hablando en voz baja. El aire entre ellas se llenaba de algo frágil y nuevo. El tiempo comenzó a sanar lo que una vez parecía imposible. Grace ya no era solo la criada que una vez fue expulsada. Se había convertido en el corazón de la casa Walker. La mansión, que antes resonaba con el silencio y el dolor, ahora rebosaba de la risa de Emma y las dulces canciones de Grace. Adrien también había cambiado. Ya no vivía solo para reuniones y plazos. Volvía a casa antes, compartía comidas ligeras y a menudo sonreía al ver a Grace y Emma juntas. Cada noche, las tres se sentaban en la sala, Emma dormida en el sofá, Grace y Adrien hablando en voz baja, sus palabras tejiendo un frágil hilo de pertenencia. Un fin de semana, Adrien dijo en voz baja, volvamos a donde todo se rompió. Grace frunció el ceño, insegura, pero aceptó. En el parque, donde una vez había vagado desesperada, la escena era diferente ahora. Ni un banco frío, ni un periódico andrajoso. En cambio, una suave manta de picnic extendida sobre el césped verde, una cesta llena de pasteles y la risa alegre de Emma mientras caminaba con paso ligero. Adrien observó a Grace como la luz del sol le bañaba el rostro. Lentamente, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja. Dentro, un anillo brillaba a la luz del día. Su voz temblaba, aunque sus palabras eran firmes. Grace, cometí el peor error de mi vida al dejar que te marcharas. Salvaste a Emma. Me salvaste a mí. Y le devolviste el alma a este hogar. No puedo perderte de nuevo. ¿Me darás la oportunidad de pasar mi vida demostrando que te merezco? Grace se quedó sin aliento. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de tristeza esta vez, sino de algo inmenso y abrumador. Miró a Adrien, luego a Emma, quien le sonrió con inocente confianza, como si también esperara su respuesta. Sus pensamientos se dirigieron brevemente a la pequeña tumba del hijo que había perdido, a las noches de vacío y lágrimas. Y, sin embargo, aquí estaba, con una segunda oportunidad que nunca creyó posible. Adrien, susurró con la voz quebrada, una vez lo perdí todo. Pero a través de Emma, a través de ti, reencontré el significado de la familia. Sí. Los ojos de Adrien brillaron cuando él le puso el anillo en el dedo tembloroso. En ese preciso instante, Emma se acercó con paso ligero y los rodeó con sus pequeños brazos. Bajo el cielo despejado, a la luz del día, ya no eran almas rotas. Eran una familia unida no solo por la sangre, sino por el amor, el sacrificio y el perdón. Por primera vez en años, Grace se sintió completa. No como una sirvienta, ni como una madre caída, sino como una mujer verdaderamente amada. Los mejores regalos para tus seres queridos.